Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por este ratito. No, al contrario, es un gusto estar acá. La última vez que vine hace 2 años era consultor, en mi otra vida todavía. Sí. Otra vida literal, ¿no? Otra vida literal. Uno va teniendo, viste, cuando van pasando los años, más los que tenemos unos años, es como que uno vive muchas vidas en lo que puede ser una vida, ¿no? Digo, por los distintos roles que va asumiendo y que va tomando, y en especial en los temas laborales. ¿Es el momento más, más desafiante personal? Sí, sí, claramente. Digo, a ver, yo creo que cada etapa que uno transita tiene un desafío distinto, ¿no? Cuando somos chicos, crecer, digo, sí. Cuando estás en la facultad, ¿no? Terminar la carrera, y después te diría que desde el punto de vista en lo personal y en lo profesional, desde el punto de vista de la función pública, creo que este es el momento más importante en mi vida y creo que también es el momento más desafiante. Digo, estar con un grupo humano tan importante, en un momento político tan importante del país, con un grupo con un líder tan importante como es Macri, tratando de generar cambios estructurales para tener una sociedad mucho más justa, para tener un crecimiento mucho más sostenido, para que no se vuelvan a romper las ilusiones o caer cada 3, 4 años en frustraciones. ¿Te acordás? Martín Rapetti escribió un artículo hace unos meses, diría 5 o 6 meses, que se llama El Día de la Marmota, ¿no? Argentina vive en el Día de la Marmota, ¿no? Vive rompiendo ilusiones, vive rompiendo proyectos, vive rompiendo, si querés, emprendimientos por esas crisis cíclicas que vivimos de alguna manera sufriendo. Entonces, estar en un grupo que estamos trabajando para hacer ese cambio estructural, para poder posicionar la potencia que tiene Argentina por sus recursos humanos, por sus recursos físicos, por el momento que estamos viviendo, creo que para mí es el momento mejor y mucho más desafiante. Ahora, lo escuchaba y mencionó crecimiento que no hay. Los datos son incontrastables hoy, industria y construcción, incluso cayendo en marzo respecto a febrero. Comercio minorista con caídas del 13% promedio, salvo excepciones, prácticamente ningún rubro con alza. Y al mismo tiempo, en líneas generales, el crecimiento conjunto de la economía prácticamente diluido, porque los datos del propio INDEC marcaron que en febrero respecto a enero se creció apenas 0,2%. Por lo tanto, aquel pequeño rebote que algunos notaban de diciembre pareció diluirse. ¿Entiende que entró otra vez en un cuello de botella, fruto de la incertidumbre electoral, fruto del contexto externo, fruto de la soja abajo de $300 como terminó hoy, si usted quiere? Yo te diría, tenemos que poner en perspectiva. Si vos mirás, el año pasado a esta altura Argentina venía creciendo, era el 7º trimestre seguido que crecía y veníamos creciendo al 3,5%. La crisis, no voy a hacer un relato de lo que pasó el año pasado, pero claramente nos sacó de ese foco, nos sacó de esa dirección. Y por otro lado, de alguna manera nos obligó a acelerar el proceso de convergencia fiscal y monetaria que necesitábamos para poder erradicar de base la principal fuente de inestabilidad en la macroeconomía argentina, que es la inflación, que es la causante de que no tengamos moneda, que es la causante de que no tengamos mercado de capitales para poder financiar a las pymes, que es la causante de no poder sostener un crecimiento, valga la redundancia, sostenido y un desarrollo mucho mayor del sector empresarial. El programa que llevamos adelante claramente tiende a romper, si querés, y a de alguna manera consolidar esas bases necesarias para recuperar ese crecimiento. Ahora, estamos transitando ese camino y estamos empezando a mirar algunos resultados. Es cierto, en el mes de marzo, sí, pero déjame que te lo vea. Digo, el rebote era todavía, si querés, muy leve. En algunos sectores, acuérdate que hay sectores que el año pasado ni siquiera con la crisis cayeron, que son casi el 30% del PBI, pero genera muy poco o menos de empleo de lo que es su participación en la actividad. Y lo que estábamos viendo es que si querés este trimestre, cuando veamos los resultados del trimestre, vamos a ver que de alguna manera hemos llegado al piso. Nos da la sensación de que ya estamos en el piso y en la medida que empieza a recuperarse las cuestiones que hacen a la masa salarial, que estamos en pleno proceso de paritarias, vamos a empezar a ver una recuperación. Ahora es claro que la incertidumbre electoral llegó a nuestras costas mucho antes de lo que esperábamos. O sea, todo este movimiento que estamos viendo, este nivel del riesgo país que está teniendo Argentina, no se condice con lo que son los números, por ejemplo, de la macro, que hoy son mucho mejores en términos relativos de lo que eran hace un año cuando teníamos menor riesgo país. ¿Por qué? Porque estamos ante una incertidumbre electoral muy fuerte y quizás esto que estaban charlando ustedes recién, que es estos puntos que nosotros hemos puesto arriba de la mesa,
tienden a eliminar esa incertidumbre política o por lo menos a clarificar ministro, el panorama. Pero déjeme decir, vamos a entrar si quieren en un buen diálogo porque nos conocemos hace un buen tiempo, pero la última vez que Argentina firmó un documento que fue por ley fue la intangibilidad de los depósitos. A los 4 meses, corralito. Totalmente. Porque le quisieron explicar al mundo que no iban a tocar los depósitos, lo tocar. Pero ¿Sabe lo que es firmar que no va a haber default en la Argentina? Que todo el mundo dice va a defaultear la Argentina el año que viene, el otro en algún momento lo hace. Pero es muy bueno ese comentario que haces, Paulino, porque claramente cuando vos tenés una crisis económica muy grave, no hay institucionalidad que resista. Vos acordate, se aprobó una ley de intangibilidad de los depósitos. Agosto del 2001. Y en menos de 3-4 meses... 1 de diciembre había corralito. Se vino el corralito y después vino la gran debacle que fue el año 2001-2002. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando y qué es lo que tenemos que mostrarle al mundo desde el punto de vista de lo que es bajar la incertidumbre política? Porque si vos me dijeras que estábamos con 4 o 5 candidatos, en los cuales todos tenemos ciertas reglas de juego estables con respecto a lo que miramos. Mira el caso de Uruguay, por ejemplo. Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Blanco no discuten si es necesario tener o no superávit fiscal, si hay que combatir la inflación o cómo tiene que ser de alguna manera el proceso de integración de esa economía. Bueno, lo mismo Chile o Perú hoy. Lo mismo Chile o Perú, lo mismo, bueno, Chile, te pasa lo mismo si querés, o ha pasado con Colombia, pasa lo mismo en Paraguay. Entonces, la incertidumbre política es tan fuerte y la mirada en un país todavía débil desde el punto de vista financiero, porque que estemos en camino de estabilizar la macro, que estemos en camino de fortalecer y darle consistencia a la política macro y en términos fiscales y monetarios. No implica que ya lo hayamos logrado, este es un tránsito que vamos a tener que hacer. Esta debilidad con esta incertidumbre se da porque lo que estamos mostrando son 2 modelos distintos. O sea, lo que se está poniendo en juego en esta elección, y parte de la incertidumbre es esa, es que por un lado estamos nosotros, que lo que queremos es llevar adelante, y lo hemos demostrado en estos 3 años y medio, una economía que esté mucho más integrada al mundo, que respete las instituciones, que genere reglas de juego claras, que tenga una mirada con respecto a cómo tienen que funcionar las instituciones, el poder legislativo, el poder judicial, la libertad de prensa, y otro modelo que es totalmente distinto. Entonces, estos 10 puntos que nosotros estamos planteando, que lo que estamos pidiendo es que haya cierto consenso o acuerdo. Esto no implica un programa electoral, esto implica tener acuerdo. ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo lo traduciría? ¿Vamos a jugar al fútbol? Ok. ¿Cuáles son las reglas? La cancha es rectangular, tiene tantos metros, si entra la pelota al arco es gol, y si la tocas con la mano en el área es penal. Entonces, claramente lo que tenemos que decir es que los que querramos y la clase política tiene que de alguna manera generar ciertos acuerdos básicos con respecto a reglas de juego que son las que nos van a dar la consistencia que nos va a permitir a través del tiempo crecer. Bueno, ahí algunos le van a decir, ¿por qué no hacerlo el día 1 y hacerlo después de la foto con los 24 gobernadores, el 11 de diciembre del 2015, y hacerlo ahora, fruto de la debilidad o de un contexto adverso, y después de haber ido al fondo, el prestamista de última instancia, y haber terminado con mayor endeblez financiera de la que se tenía? Si vos recordás, en el 2017 nosotros planteamos la base de los consensos, a partir de eso después se discutió lo que fue el pacto federal con las provincias, lo que fue de alguna manera la reforma fiscal, parte empezó también a discutirse lo que había sido parte de la reforma previsional, quizás la misma crisis de alguna manera nos pudo sacar del foco y habremos tenido, si querés, cierta incapacidad como para poder seguir abonando y construyendo este diálogo, pero claramente nosotros comenzamos a hacerlo y esto es parte de lo que queremos terminar. ¿Los 10 puntos son revisables, son acoplables a propuestas de la oposición? ¿Están dispuestos a escuchar y ampliarlos? ¿Cuál es la lógica? El hecho de que el presidente haya enviado una carta personal a cada una de las instituciones, no solo los partidos políticos, las instituciones, y te diría que durante la tarde de hoy muchas instituciones que no habían sido de alguna manera invitado a conocer su opinión, están de alguna manera solicitando también el dar su opinión y acordar sobre estos puntos. Lo que nosotros estamos diciendo es, estos puntos lo que consideramos, si querés, es las reglas de juego básicas. Ahora, claramente debe haber sectores que tienen otra mirada. Bueno, no hay menciones a las pymes, no hay menciones a otros... Si vos mirás, es cierto, si vos mirás, ahí no estábamos haciendo una idea con respecto a sectores, no estábamos hablando, fíjate que uno de los temas que quizás es uno de los grandes sectores que va a traccionar la economía por lo que impacta desde la energía y por todo eso que hay, es el tema de vaca muerta, y no lo nombramos porque
Porque lo que pusimos fue, si querés, temas básicos, una economía más competitiva e integrada al mundo, el mantenimiento de equilibrios fiscales, el hecho de que el respeto por las cuestiones que hacen a la deuda y a los compromisos que hemos asumido es importante, porque no es que estemos garantizando que no hay, o lo que decimos que no hay default. Acordate que somos defaulteadores seriales. Lo que tenemos que dar una señal como clase política, y en el último lo aplaudimos, digo, lo que tenemos que dar una señal como clase política es que vamos a respetar y vamos a honrar nuestros compromisos, ya sea externos, tanto externos como internos. Entonces, creo que sobre estas bases y sobre si querés, reglas de juego, claramente puede haber, digamos, opiniones de distintos sectores. Seguramente algunos sectores plantearán lo que vos decís, quizás una política más coordinada con respecto a pymes. La CGT le va a pedir que por 6 meses no haya despidos, qué sé yo, probablemente. Puede ser alguno de los planteos. ¿Y eso están dispuestos a incorporarlo si fuera el caso? Lo que nosotros estamos dispuestos y lo que hemos siempre hecho, acordate y volvamos a poner en dimensión un tema no menor para la Argentina. El primer gobierno, después de 70, 80, 90 años de gobiernos no peronista y radical, que con minoría en ambas cámaras está terminando el mandato y hemos aprobado más de 80, 90 leyes, algunas muy importantes para la economía argentina, ley PYME, ley de emprendedores, la semana pasada media sanción a ley de conocimiento, y lo hemos construido con el diálogo. Ese diálogo que hemos ejercido y ese respeto por las instituciones que hemos tenido estos 3 años y medio de gestión claramente va a seguir continuando ahora. A propósito de eso, ¿es de los que cree que hay que engordar Cambiemos? ¿Y que hay que redefinir el sistema de alianzas y ampliarlo? ¿Y mirar un poco más afuera de lo que hay? Yo lo que creo es que la alianza Cambiemos es una alianza que ha dialogado y ha participado y ha construido un consenso importante como para poder empezar a definir el rumbo de país que queremos por delante. Claramente hemos podido avanzar en base a lo que, si querés, las restricciones políticas o los momentos políticos nos han permitido. Claramente para adelante tenemos que seguir avanzando mucho más en las reformas, cambiar una economía cerrada, poco competitiva, en los cuales hemos tenido problemas para poder generar un mercado laboral mucho más dinámico, con inversiones mucho más fuertes, tiene que tener el consenso y el apoyo de muchos sectores políticos. Una vez que esté resuelta la elección, donde podamos saber también quién es la oposición, claramente vamos a seguir construyendo. Como construimos estos 3 años y medio, vamos a seguir construyendo un diálogo para poder aprobar estas reformas que necesitamos. En algún momento usted se lo vio como el outsider que entraba para oxigenar al gobierno. No es de los que viene pintado de amarillo. En algún momento también hubo expectativas en un sector del peronismo con el que usted mantenía diálogos, etcétera. Hoy lo siguen atendiendo, le siguen o le reprochan más de lo que... Porque cuando asumió, supongo que muchos lo llamaron y dicen, lo felicito. Sí, obvio, a ver. Digo, ¿y hoy? Yo he tenido participación en años anteriores, primero en la militancia universitaria. Había dejado, y yo siempre decía que era peronista retiro efectivo, ¿no? Digo, pero había dejado la militancia partidaria de alguna manera. Obviamente mantengo diálogo, conozco, y eso es lo que me ha permitido también tener canales muy fluidos de diálogo. ¿Habla con el peronismo? Con los distintos. Hablo con... no hablo con el peronismo, hablo con amigos en los cuales he tenido participación en otros gobiernos, con los cuales tengo contacto, en los cuales mantengo un diálogo fluido y muchos de ellos en los cuales nos reunimos quincenal, mensualmente a comer y en los cuales participamos. ¿Qué le transmiten? ¿Preocupación, inquietudes? Siempre, digamos, hay gente que tiene de alguna manera, podemos tener algunos puntos en común. En general prima la cordura con respecto a la mirada del país que queremos, en los cambios que tenemos que realizar. Está muy bien. Así que tenemos mucha afinidad. Antes de entrar en el tema paritarias, ¿lo puedo dejar un ratito con Nacho Ortelli? Pero, porque ha trabajado intensamente en el día sobre el tema del acuerdo y demás, y seguramente le va a pedir algunas precisiones y otros temas. Dale. Sí, le quería preguntar, ministro, usted todavía no está en el gobierno, pero esto que planteó el gobierno ahora lo viene planteando Emilio Monzó hace mucho tiempo. En muchos casos le valió críticas internas y también le valió un enfrentamiento muy fuerte con Marcos Peña, que él siempre se opuso hasta hace 2 semanas a este tipo de convocatorias. ¿Qué cree que tiene que ocurrir para que, si el gobierno reelige, si Macri reelige, esta situación cambie? Porque
todo hace pensar, y ahí sí abono lo que dice Paulino, es que en una cuestión de debilidad el gobierno convoca, abre los brazos, pero en fortaleza, que es cuando se pueden hacer las transformaciones que requiere la Argentina o un acuerdo político para avanzar, por ejemplo, con la reforma laboral que usted plantea o que quiere desde su ministerio, pareciera que en una situación de fortaleza Marcos Peña es quien mantiene, o la cabeza de Marcos Peña es quien mantiene esa alternativa de no abrirse. Primero nosotros tenemos la fortaleza del gobierno que está basada en nuestra convicción de que estamos llevando adelante el programa económico y político que de alguna manera va a transformar las bases de crecimiento de la economía argentina. Esa es nuestra principal fortaleza, que parte de la convicción que tenemos de lo que estamos haciendo. Y no hay tales divisiones en términos de lo que estamos realizando y en términos de lo que es esta convocatoria. Te insisto, no estamos acá armando un nuevo frente electoral. Lo que estamos haciendo es sentar las bases de un consenso para que sea compartido con las instituciones económicas, con los actores empresariales, las cámaras, los sindicatos. Le hemos también consultado a la CGT. Estamos hablando con los distintos partidos políticos para establecer una base de consenso para poder avanzar. Claramente nosotros estamos convencidos que vamos a ganar esta elección, que somos la expresión política que mejor representa la voluntad de cambio que tiene la sociedad argentina, y a partir de esa convalidación que nos van a dar los ciudadanos entre el mes de octubre y noviembre, ojalá que sea solamente a partir de octubre, si no será en la segunda vuelta, pero claramente vamos a poder llevar adelante el diálogo que venimos llevando a partir de la Cámara de la Legislatura como para poder avanzar en este programa de reformas que hemos comenzado a transitar y que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y más que un tema de reforma laboral, lo que tenemos que pensar es dos desafíos que tiene por delante la sociedad argentina, y en esto incluyo a los sectores empresariales, a los sectores sindicales y a la clase política, que es, por un lado, nosotros hemos generado, por los distintos sistemas de relaciones, un mercado laboral muy segmentado, en el cual tenemos 6 millones y medio, 6 millones y medio aproximadamente de asalariados privados y casi 4 millones de trabajadores en situación de informalidad. Entonces nuestro primer gran desafío es tener un buen diagnóstico y saber interpretar qué fue lo que hicimos mal con este sistema de regulaciones laborales, con este sistema de crecimiento, etcétera, para haber generado una segmentación tan fuerte. Y segundo desafío es llevar adelante los cambios que nos permitan absorber todas las modificaciones a nivel tecnológico que está generando el mundo, que están generando los procesos productivos, donde no solo se está discutiendo cómo cambian los procesos productivos por los procesos de digitalización, etcétera, sino que está de alguna manera redefiniendo el concepto de trabajo. Vos fíjate, la OIT, que cumple 100 años este año, hizo un documento donde está planteando el debate del futuro del trabajo y está hablando de trabajo decente. O sea, estamos yendo a la rediscusión de cuáles son las nuevas regulaciones laborales para poder aprovechar este impulso y este cambio tecnológico que nos hace ganar muchísimo en términos de ampliación del mercado laboral y en mejora de las fuerzas productivas. O sea que para usted no fue un error no haber ampliado la base de Cambiemos, haber incorporado dirigentes que en su momento tenían coincidencias con el presidente, caso Juan Manuel Urtubey, en su momento hasta Sergio Massa tenía coincidencias con el gobierno. Con esos dirigentes, la base en el Congreso hubiera sido lo suficientemente amplia como para que no tuviéramos que estar hablando ni de reforma laboral, ni de blanqueo, ni de reforma tributaria, porque ya hubiera pasado toda la reforma tributaria. ¿No le parece que esa actitud mezquina del gobierno termina redundando en este presente? No creo que haya sido una actitud mezquina. Uno va construyendo alianzas, uno va construyendo los acuerdos necesarios como para poder avanzar leyes. Claramente también, viste como dicen en el ajedrez, las negras también juegan. La oposición juega. ¿No? La oposición también juega. En su momento, en muchos sectores tuvimos apoyo. Acuérdate, el 2016 fue un año muy fuerte en materia de lo que fue la producción legislativa, donde avanzamos en acuerdos con muy fuertes leyes. El 2017, un año electoral, fue muy difícil poder avanzar en materia legislativa. El año pasado Macri se peleó con Massa cuando lo llamó por teléfono para decirle que abriera el blanqueo a familiares de funcionarios. Massa le dijo que no y de ahí le dejó de hablar, ministro. Son cuestiones, digamos, que desde el punto de vista
que generan ciertos cambios en la dinámica política. Pero lo que te quiero plantear es que la voluntad de este gobierno, te insisto, miremos, pongámoslo en perspectiva, después de 100 años es el primer gobierno no peronista ni radical que en un contexto de hiperpresidencialismo, con minorías en ambas cámaras y habiendo hecho cambios y transformaciones como no se ha hecho en los últimos 40 años. Este es el primer gobierno que le devuelve plata a las provincias y que está reconstituyendo el sistema federal en términos de las relaciones fiscales. Hoy tenemos, fíjate, si querés, no como paradoja, pero de 24 provincias debemos tener 20 provincias que tienen superávit y las que no lo tienen es por un problema de cómo están gestionando y no por un problema de falta de recursos. Entonces, claramente somos un gobierno de los más dialoguistas, donde estamos generando acuerdos. Ahora, no siempre la voluntad de acuerdo que podemos tener nosotros, que podemos también tener nuestras falencias, nos podemos haber equivocado en la forma de comunicación, en la forma de la cual establecimos, si querés, ciertos vínculos, hasta quizás también con el sector empresarial. Digo, no siempre... ¿Siente la presión del círculo rojo? No siempre que nosotros lo hacemos, el otro te responde de la misma manera. Es decir, no es solo nuestra incapacidad en algunos momentos, sino es la falta de voluntad de ciertos sectores políticos para hacerlo, porque si vos mirás a algunos dirigentes, cuando mirás su récord en los últimos 3 años, no podés saber de qué lado están jugando. Obviamente que hay... ¿Siente la presión del sector empresario, el pase de factura? Más que una presión, digo, siempre ha habido una especie de diálogo con ellos en los cuales han reclamado ciertas cuestiones. Quizás reclaman la falta de comunicación con respecto a cuál es nuestro modelo de desarrollo productivo o cuál es nuestra, si querés, orientación a mediano plazo. Y nosotros claramente sabemos hacia dónde queremos dirigirnos con respecto a la mirada que tenemos con Argentina. Quizás no fuimos lo suficientemente claros como para poder haberlo hecho más abarcativo. Hoy creo que yo creo que en estos últimos, te diría, 6-7 meses hemos podido recuperar un diálogo muy importante con el sector empresarial y darte una idea de que parte de esa recuperación del diálogo y de los marcos de confianza, a pesar de tener en muchos casos fuertes diferencias, han permitido que haya habido un apoyo casi unánime de todo el arco empresarial con respecto a este planteo que ha hecho el presidente. ¿La inflación está en un piso del 40% para este año? Todavía la inflación no termina de jugarse. De lo que estamos viendo tenemos un programa que es consistente con respecto a atacar las causas principales de lo que genera la inflación. Acordate que nosotros fuimos siempre muy claros, la inflación no es un problema de los empresarios. El causante de la inflación claramente es el sector público con sus dislates en materia fiscales y monetaria en los últimos tiempos. Estamos atacando a la fuente, pero la inflación es como un tren que viene a 220 kilómetros por hora. ¿Usted dice que esto es inercia? Vos tenés ahora un tema de inercia en los cuales venimos con reacomodamiento todavía de precios relativos, veníamos también frenando, si querés, las causas principales, pero con una estructura muy inflacionaria. Acordate, por ejemplo, vas a hacer un contrato de alquiler, digo, lo haces por 1 año, a los 6 meses te quieren ver si tenés que renovar por un porcentaje. Todo ese proceso de esa inercia inflacionaria de alguna manera bien, ministro, va a ir bajando y lo que nosotros tenemos que observar este gobierno se va a ir con la mayor inflación en los últimos 27 años. Pero este gobierno... Y este año ni siquiera está jugada la idea de que pueda ser menor que la alta inflación Este gobierno del año en todo pasado. caso se irá en el 2023 y lo que estamos viendo es un proceso de baja de la inflación en el próximo tiempo. Digo, hemos tenido un pico inflacionario en el mes de marzo, lo hemos reconocido. Abril está por arriba del 4 igual. Abril, hay que ver todavía los números de abril, hay que ver no está... Los gremios hoy dijeron 4,6 según su relevamiento. Bueno, esos son relevamientos de los gremios, nosotros todavía estamos esperando nuestros relevamientos y estamos esperando a ver qué dice el INDEC. Nosotros pensamos que la inflación de abril va a ser más baja que la de marzo, no tan baja como quisiéramos. Ahora sí estamos viendo una inercia mucho más fuerte en el mes de mayo y a partir de ahí veremos cómo se va instalando. Pero claramente vamos a un proceso de baja de la inflación en los próximos meses. Hoy Moyano dijo que hay una persecución política contra él a propósito de los allanamientos en la sede de camioneros y demás. ¿La hay? Los procesos que vimos hoy y el allanamiento que vimos hoy es un tema que está resolviendo la justicia en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de intromisión. Uno podría decir si hay persecución, si uno viera una persecución por razones gremiales. Al contrario, digo, con él lo invitamos a participar en todas las discusiones que hacemos, en todas las mesas sectoriales en las cuales los temas de transporte tienen que estar
en la mesa estamos invitando ¿Usted habla con y él? ellos no participan. No he tenido contacto con él, no ha participado en ninguna de las reuniones a ¿Por qué las no cuales quiso? lo hemos convocado. Por lo menos no ha venido nunca a las reuniones que hemos convocado. Tampoco lo van a llamar para este encuentro. Hemos mandado a la CGT, no estamos mandando... Acuña y Daer. No está exactamente, no estamos mandando a cada uno de los sindicatos, pero te insisto, digo, las cuestiones de la justicia tiene que resolverlo la justicia. En todo caso, nosotros tendremos cuestiones que hacen a si hay violación de conciliaciones obligatorias, si hay cuestiones gremiales en las cuales tiene que, de alguna manera, ha violado algún tipo, pero digo, en esto... Hablando de la eso, el justicia gremio de responderá. pilotos que hizo el paro intempestivo el 1 de mayo, más allá de que había parado el 30 de abril y que generó 4 vuelos cancelados en aerolíneas, etcétera, ¿fue sancionado? ¿En qué estado quedó eso? No, eso está en proceso de fiscalización y a partir de ahí, una vez que tengamos toda la información, resolveremos si esto es plausible de que tenga una multa o no. Alimentación, la UOM, empleados de comercio, bancarios ya no, trabajadores de la construcción, todos están en discusiones paritarias. Entramos en periodo paritario. Vos Exactamente. acordate que entre mayo y junio tenemos paritarias, venimos ya discutiendo paritarias, te diría que en general son paritarias más chicas, hemos cerrado, todas las que se han abierto están cerradas, ahora estamos con comercio, mañana hay una reunión de nuevo entre los representantes empresariales, el sindicato y nosotros estamos una especie como laudando para poder que lleguen a una conciliación. Vos sabés que comercio es importante porque es una de las paritarias más grandes, casi 1 millón de trabajadores asociados. El metalúrgico que está en cuarto intermedio hasta la semana que viene, hubo una reunión el jueves que están ahí acercando posiciones, pero están un poquito más duras las posiciones, así que seguramente tendremos una reunión en el sindicato la semana que viene. No sé si alimentos ya comenzó y después si bancarios... Cerró. No cerró. O sea, empieza el 2019 ahora. Empieza ahora una discusión para poder ver si puede cerrar la paritaria anual y el otro que está en paritarias, creo que llegando a un acuerdo, creo que es construcción. Después de eso nos vendrá gastronómicos y terminamos en junio la otra paritaria grande que es camioneros. Que es la más dura. No sé si es la más dura. Bueno, Digo, es... la más belicosa. Digamos, La de mayor tensión. La que por ahí siempre ha generado mayor tensión. Acordate que en un país donde ha tenido una deformación logística, donde el 93% de la carga se reparte en camión, de alguna manera es una paritaria que todo mira porque es una paritaria importante por el grado de conflictividad que puede tener y por el impacto que tienen los costos. El problema grande que tiene camioneros o que tiene el tema logístico en Argentina es que en los últimos años se ha generado ciertos costos extrasalariales que de alguna manera hacen que la logística en Argentina sea mucho más cara que en el resto de América Latina. Ministro Nacho Lourdes, y me reservo la última. Sí, yo quería consultarle si usted no cree que el crecimiento del trabajo informal no puede tener un poco de relación también con la cantidad de planes sociales que hay hoy en día, que mucha gente no quiere perder y por eso no quiere un trabajo en blanco. Yo diría que la fuente de creación o de generación de empleo informal solo por los programas sociales puede tener un impacto en general, si querés, en algunas actividades del norte, como son actividades golondrinas, que puede tener un impacto, pero yo te diría que hay razones mucho más estructurales que hacen a cuestiones, a la presión impositiva, que hacen al formato, a la incertidumbre que le genera a muchas empresas chicas, en especial todo lo que hace a los procesos de judicialización de las relaciones laborales, que de alguna manera generan fuerte incertidumbre y ante la duda de los costos que podría estar ocasionándole a futuro, muchos también se van a la informalidad. Entonces, creo que el empleo informal es mucho más complejo. Te insisto, presión impositiva alta, falta de competitividad en muchas empresas que recién comienzan, impactos que tiene la judicialización de los procesos laborales. Puede haber algún impacto con el tema de los programas sociales, pero no pondría el principal foco en esa cuestión. ¿Coincide con Pichetto que dijo que en su gobierno estaría un año de los planes sociales y después los cortaría? Esa es una opinión de Pichetto. Yo creo que el fenómeno social y los conflictos sociales en Argentina creo que son mucho más profundos. Creo que nosotros venimos realizando un trabajo importante en estas situaciones donde estamos viviendo este proceso inflacionario que de alguna manera está golpeando muchos hogares.
de alguna manera estamos conteniendo y generando un proceso de contención social importante. Hay programas como es el programa de enlace, que de alguna manera están empezando a capacitar a todos aquellos que están dependiendo de programas sociales para poder darle instrumentos para poder formalizarlos en el trabajo formal. Creo que son las formas en las cuales podemos avanzar. Podemos hacerlo más rápido. Si no hubiésemos tenido la crisis del año pasado y la economía hubiese dejado de crecer, quizás ese proceso de pasar de programas sociales a partir de procesos de formación al mundo formal hubiese sido un poco más rápido. Lamentablemente se ha cortado por lo que ha sido la crisis, por el impacto que ha tenido el empleo, pero nosotros pensamos que quizás ese camino es un camino que tenemos que recorrer. Digamos, en todo el mundo, digamos, en todo el complejo de lo que son, si querés, el ámbito social en el cual aquellos sectores no están de alguna manera pudiendo ingresar, tenemos que trabajar muchísimo en capacitación, no solo en cuestiones que hacen a la tecnología dura, ¿no? Las habilidades, por ejemplo, de algún oficio o de alguna actividad, sino también ayudarlos en lo que son las capacidades blandas. Digamos, pensar que estamos hablando de, a lo mejor, chicos o personas que no han visto a sus padres trabajar, en los cuales no conocen, si querés, los lineamientos mínimos de un trabajo en equipo, hasta lo más básico, de por qué suena el timbre cuando tenés que ir al recreo o cuando tenés que tener un turno de trabajo. Entonces, tenemos que trabajar mucho como para poder formarlos y prepararlos para que cuando la economía comience a crecer, pueda de alguna manera empezar a absorberlo. ¿Siente que es un fracaso terminar aferrándose al programa Precios Cuidados y al mismo tiempo a la idea de que por 6 meses tengamos una canasta de precios esenciales? No, yo lo miraría así, Paulino. Primero es... Pero a ver, Macri, antes de empezar la gestión, dijo lo más fácil de resolver es la inflación y no van a existir precios cuidados porque todos los precios van a estar cuidados. Al cierre de su mandato termina aferrado a una idea... El presidente y todos hemos reconocido que quizá fuimos demasiado optimistas con respecto a la velocidad en la cual podíamos atacar uno de los principales males de la Argentina, que es la inflación. ¿Cuál es la característica de precios cuidados en nuestro gobierno a diferencia del gobierno anterior? Para el gobierno anterior, precios cuidados era la política antiinflacionaria, porque lo que pensaban eran que los que generaban inflación eran los supermercados, los empresarios, las pequeñas y medianas empresas. Para el gobierno ahora es un salvoconducto frente Entonces, yo te diría, cuando vos mirás precios cuidados, primero reconozcamos en todo caso un dato a favor, hemos hecho una política de Estado, la mantenemos de un gobierno para otro. Sí, pero no tienen convicción. No, pero míralo así. Primero, para nosotros, Precios Cuidados no es una política antiinflacionaria. Es un programa que tiene muy buena aceptación por parte de los consumidores. Sí. Te diría, casi un 70% de los consumidores ha utilizado el programa, que sirve como referencia de precios en un momento, cuando vos tenés inflación alta, vos sabés que hay mucha dispersión de precios. Y poca referencia, ¿verdad? Precios Cuidados sirve como una referencia de precios y a su vez mejora el poder adquisitivo en casi un 25% en los productos que están dentro del complejo de Precios Cuidados. Segundo, ¿cuál es la segunda característica importante? Esto no se hace bajo presión coercitiva. ¿Por qué? Porque no obligamos a los empresarios a vender a pérdida. Es más, muchos empresarios piden que sus productos estén en Precios Cuidados porque de alguna manera al estar en el promedio no están perdiendo plata, les genera visibilidad, les genera posicionamiento de marca y de alguna manera es un programa reconocido. Y Precios Esenciales, tenés que mirarlo más como una política de ingresos que como una política antiinflacionaria. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos dos cuestiones que han pasado en los últimos meses. Primero, lo que fue el índice de pobreza. Y segundo, producto de lo que fue el impacto inflacionario. O sea, es para actuar sobre la emergencia. Del año pasado, exacto. Y segundo, este pico inflacionario. Entonces, el haber concentrado en 64 productos que están dirigidos sobre la canasta básica alimentaria y haberle dado, si querés, un horizonte de 6 meses donde esos precios se mantienen, lo que estamos generando es un alivio para una situación de estrés que estamos sufriendo por temas de la inflación para gran parte de los consumidores. Entonces, no lo veo como, si querés, una derrota. Al contrario, creo que estamos revalorizando un programa y estamos haciendo una política de ingresos que mejora y le da alivio a muchas familias que la están pasando mal. Ayúdeme que lo tengo que liberar y ese es el pacto con su equipo de prensa y demás. Ley de góndolas. Mañana hay una discusión en un pleno de comisiones en diputados. ¿Los empresarios le advirtieron que puede ser algo perjudicial y que puede empiojar todo esto que usted marca? ¿O estarían al conteste de una regulación
un poco más lavada de la que originalmente algunos plantearon. Nosotros creemos que la ley que hemos sacado, que a través del DNU, que es lealtad comercial, creemos que es una ley, es un instrumento muy importante que nos permite actuar para consolidar el mercado interno. O sea, ¿cree que no es necesario una ley de góndola? Mucho más transparencia. Hoy con la ley de defensa comercial, de lealtad comercial, que nosotros hemos votado, que es una ley, te diría, que protege a las pequeñas y medianas empresas de prácticas desleales del comercio, creo que de alguna manera cubrimos todo el espectro. Después la legislatura podrá legislar sobre los tópicos que le parezcan correspondientes. Creo que nosotros con lealtad comercial estamos bien cubiertos. Lo último, Felipe González, que está en la Argentina, dijo, el estado de ánimo hoy es peor que la crisis. Se entiende que la mufa, el estado de ánimo, la irascibilidad, el malestar, incluso es peor que la propia crisis. ¿Siente algo de todo eso? Sí, nosotros pensamos que hay, de alguna manera hay cierta decepción en algunas personas, en algunos inclusive votantes de Cambiemos. Nosotros pensamos que en la medida que la economía empieza a mejorar, pero donde podamos poner en valor y poder mirar lo que hemos hecho estos 3 años y medio. A veces las crisis y cuando ciertas variables se mueven mucho, te quitan de foco y te hacen olvidar o te hacen perder de dimensión las cosas que hemos podido construir. Si uno mira en estos últimos 3 años y medio, es cierto que hay muchas cosas para hacer, pero hemos avanzado muchísimo en materia de cuestiones que hacen infraestructura, en especial en los sectores más desprotegidos, como ha sido toda la infraestructura sanitaria de cloaca y agua en grandes zonas del conurbano, las mejoras en materia de infraestructura que estamos logrando, no solo en lo que es la provincia, sino en todo el interior, donde hemos hecho obras de mayor conectividad, etcétera, que creo que en la medida que podamos, de alguna manera, estar en una economía un poco más estable, van a poder ponerse en valor y van a ayudar a mejorar y a cambiar ese humor que hay en la gente. Sí. Pensemos que además hay realidades que son incontrastables y que todo eso puede ayudar, pero si al final del día no junté lo que necesito para comer, o si en su defecto no tengo el empleo, o si en su defecto la inflación me pulveriza los magros ingresos que tengo y que son circunstanciales, todo eso pasa a un segundo plano. ¿Sí? Es cierto, pero no pensemos que solo el tema económico es la único condicionante que vamos a tener. Digo, ¿Usted cree que la gente no va a votar con el bolsillo solamente? Yo no digo que va a votar, lo que digo es que no va a votar solo por el bolsillo. Digo, lo que tenemos que poner en valor es, venimos construyendo una sociedad mucho mejor. Venimos construyendo las bases y asentando las bases para una sociedad que se mueva con mucha mayor libertad, que permita construir una economía más sólida, que no solo esté pensando en el bolsillo de hoy, sino que esté pensando en el bolsillo del futuro. Ministro Dante Sica, gracias por este ratito. No, al contrario, muchísimas gracias. Sé que ha sido un día de mucha intensidad y mucha Aparte, negociación. Un panel de amigos. Hasta la próxima. Bueno.